Señores, vamos con las efemérides de hoy porque, bueno, desearle primero que nada feliz Navidad a la familia ortodoxa, sobre todo a la ortodoxa griega. ¿Por qué? Porque ellos, acuérdense que tienen un calendario distinto al nuestro, por eso su Navidad es ahora. Además que ellos también tiene que ver mucho, pues, con los reyes. Aquí, nosotros la Iglesia Católica, a través del tiempo, hemos perdido ciertas fiestas. Por ejemplo, el 1 de enero, durante gran parte de la Edad Media, se celebraba una cosa que se llamaba el Día de los Locos. Incluso los curas se vestían de mujer, metían burros a la iglesia. Pero una cosa bastante extraña. Cosas que uno debería, pues, no olvidar. Y sobre todo, relajar un poco. Yo creo que esa tensión es la que nos ha tenido tan abrumados en estos últimos años. Hoy también es el Día del Reportero Gráfico, así que a todos aquellos que están, pues, a pie de cancha, a pie de los eventos. El primer borrador de la historia dicen que le escribe el periodismo. Bueno, estos escriben y ven el primer hecho noticioso. Así que a todos los reporteros gráficos de Panamá, que son muchísimos, no solamente pues, en radio, en televisión y prensa, sino también se le llama reportero gráfico a aquel que está al pie de cancha narrando para radio. Y ahora que todo el mundo se cree reportero con el Twitter, narrando peleas y choques y cosas así, bueno, felicidades también. Vamos a 1822. ¿Por qué? Porque este es uno de los países más particulares del mundo. El señor Monroe, o aquel de América para los americanos, y la doctrina Monroe, bueno, él inventó que todos los negros que quisieran volver para África, que se fueran, que él les iba a crear un país que se llama Liberia, por eso su capital se llama Monrovia. Bueno, pues estos negros se fueron para allá. La cosa fue que esto terminó siendo uno de los países no solamente más pobres, sino uno de los países que vive permanentemente en guerra civil, a pesar de que, como hemos dicho, pues tiene unos recursos increíbles. Lo interesante de ello es que si uno va por África, el resto de los países colonizados de África y de lengua inglesa, como Nigeria o Sudáfrica, usan palabras de Inglaterra. Bueno, estos usan palabras americanas. Esto, por ejemplo, llamar al primer piso, los ingleses le llaman a la planta baja. Esto, y en inglés americano, el primer piso es el que está arriba de la planta baja. Bueno, cosas como esa. Si uno va a Liberia, pues mejor es que, sobre todo si pasa de un vecino a otro, no queda claro pues muchos de los términos que está escuchando. Vamos a 1936. Porque en ese momento, pues Venezuela vivía bajo la dictadura de uno de los hombres también más salvajes que ha habido en este continente, Juan Vicente Gómez. Alguien que le encantaba, sobre todo cuando lo iban a visitar, llenarle de picante la comida a los mesíes, porque le llamaba mesías a todos los extranjeros. Bueno, él, durante su gobierno, inicia la explotación de tal vez el sitio, el punto del mundo donde más petróleo y de mejor calidad hay, la franja del Orinoco. Así que un día como hoy empieza esta franja pues privatizada casi inmediatamente a la Shell y nacionalizada durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1976. Vamos a 1942, porque en el marco de la Segunda Guerra Mundial, pues, atención, empieza en el año 42, empieza el sitio a la península de Batán. Ahí cuando los japoneses pues entran atrás de los norteamericanos y sale esa famosa frase: nosotros somos los bastardos de Batán, no tenemos ni padre, ni madre, ni tío Sam. Pues quedaron encerrados en esta península por orden del presidente de los Estados Unidos, Douglas MacArthur. Lo mandan a trasladarse para Australia, para evitar pues que se rindiese, como se rindieron pues 20.000 soldados norteamericanos que les tocó hacer la llamada Marcha de la Muerte posteriormente. MacArthur se va en una PT, un barquito de estos como el que manejaba como el que manejó el futuro presidente Kennedy, y atraviesa el Pacífico pues hasta llegar a Australia, y cuando lo primero que hace al bajar del barco dice volveré, una frase que se pegó también aquí en Panamá bastante. Vamos a 1942, porque un día como hoy 150.000 americanos, alemanes, entran a echarle una mano a Mussolini en su intento de colonizar el norte de África. Bueno, estos llegan pues al mando del general en ese momento Erwin Rommel. Pues parece que
esta gente no solamente pues, entraron, y su idea era hacer una especie de avance y llegar hasta Irán, es decir, atravesar todo Egipto y seguir por el Medio Oriente rumbo a Irán y que los que invadieron Rusia los encontraran. Bueno, a estos los pararon de en seco en el desierto y los hicieron retroceder hasta Trípoli. Vamos a 1974, porque un gran punto de inflexión se da en la historia de Panamá y de los Estados Unidos. Para que ustedes vean, cuando Panamá jugaba en las grandes ligas de la diplomacia mundial, el Consejo de Seguridad se celebra por primera vez fuera de las oficinas de Nueva York, en una asamblea general que se celebra aquí, en nuestra ciudad. Y ahí, pues, se firma la declaración Taft-Kissinger, pues, de realmente uno de los hombres más brillantes que ha tenido la diplomacia nuestra, don Tony Tack, y un megalodón de la diplomacia mundial como Henry Kissinger. Ese sería el punto de partida de la negociación que se convertiría en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Así que, pues, por eso les digo, los días cuando Panamá jugaba en las grandes ligas, el secretario general de la ONU era un ex nazi, pues, ex soldado austriaco, porque era austriaco, ¿no? Ya saben que esos austriacos eran peor que los propios nazis. Kurt Waldheim. Vamos a 1979, porque mucho se habla de, pues, para referirse a Vietnam como, pues, el Vietnam de tal país. Por ejemplo, dicen que la guerra de Flandes fue el Vietnam de los españoles, o pues, Afganistán fue el Vietnam de las fuerzas soviéticas. Bueno, Vietnam también tuvo su Vietnam, cuando invadió, pues, Camboya, y para echar, pues, del gobierno a esa dictadura realmente de enfermos mentales llamada los Khmeres Rojos, pues liderada por Pol Pot. Pol Pot significa en la lengua camboyana el iluminado. Si así está el iluminado, imagínense cómo estarán los otros. 3 millones de muertos. Dejó uno de los genocidios más brutales de la historia moderna mundial. Hablando de gente indeseable, 1986 es derrocada la dinastía Duvalier en Haití. Este es Baby Doc. Como dice don José, se ablanda con el primer agua, pero su padre, que ese sí era un chiflado de todo el momento. Dentro de la religión vudú hay un personaje bastante particular llamado el Barón Samedi, que usa un sombrero negro y es como el señor de los cementerios. Bueno, este le dio por andar vestido así y hablar como Barón Samedi, pues arrastrando las últimas sílabas de las palabras, a pesar de ser un médico graduado en los Estados Unidos, en la Universidad de Wisconsin. Pero llegó, pues, y se volvió totalmente majara. Incluso tuvo, por problemas de diabetes, una muerte, quedó en coma un tiempo, y dice que cuando despertó, bueno, volvió más loco que nunca. Y ahí, pues, creó esa dictadura, pues, terrorífica, con esos demonios llamados los tontos macute, pues, que entraban y decían que eran zombies. Ya saben, esta gente muy bien de la cabeza no está. Vamos a 2015, porque hablando de chalados, pero de verdad, un día como hoy, un grupo de islamistas invocando al Estado Islámico, pues entran dentro del semanario Charlie Hebdo, pues un semanario satírico, que supuestamente había hecho un dibujo, una caricatura de Mahoma. Bueno, y entraron a la redacción y los pasaron por la piedra varios aquí. En fin, esos no se llaman gente sin sentido del humor. Vaya chiste.